Hola, buenas tardes a Bioenergético. Yo soy Borja Pérez del canal de Suelo Profesional y en el día de hoy hemos preparado un vídeo muy interesante donde vamos a analizar cómo se realizan las conexiones de paneles fotovoltaicos en paralelo y cómo debemos hacer la suma de corrientes y tensiones y potencias con el objetivo de calcular correctamente nuestra instalación fotovoltaica. Luego también hay un punto muy interesante que veremos al final del vídeo y es que analizaremos que cuando utilizamos microinversores en lugar de inversores string, la configuración o cómo se entiende esto de paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo cambia un poco y hay que analizarlo de forma diferente, por lo cual te recomendamos que le des un buen like y que por supuesto te quedes hasta el final del vídeo para ver esa parte donde hablaremos de la conexión entre microinversores. Dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Seleccionar el número de paneles fotovoltaicos que necesitamos en nuestra vivienda es algo relativamente fácil y sencillo y que podemos hacer a partir de tres variables o de tres factores más que nada, que son principalmente el factor número uno es entender qué necesitamos, entender cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestro perfil de carga, luego el factor número dos que es el recurso solar que tenemos disponible en nuestra localización, y esto siempre lo comentamos, no es lo mismo una instalación fotovoltaica situada en el norte de España que una situada en el sur de España. En función de donde estemos tendremos mayor potencial fotovoltaico o menor. Y luego el tercer factor, que también es muy importante, es el consumo energético que tenemos, cuánta energía consumimos a lo largo del mes, y luego también dentro del mismo día ver cómo la consumimos en las horas centrales del día, la consumimos por la tarde, etc. Pues bien, en base a eso podemos calcular fácilmente o relativamente fácil el número de paneles fotovoltaicos óptimo para nuestra vivienda, y esto de hecho lo hemos preparado ya en algún otro vídeo. Sin embargo, una vez tenemos seleccionado el número de paneles fotovoltaicos y tenemos también seleccionado la potencia de cada panel, hacer la distribución de ese string fotovoltaico o de ese array fotovoltaico. Array fotovoltaico es el conjunto de paneles solares que están conectados en serie y en paralelo. Pues bien, hacer esa distribución entre paneles en serie y paneles en paralelo previamente a conectarlos al inversor string de la instalación fotovoltaico es un paso bastante complejo y que hay que entender correctamente, y es justo eso lo que te queremos explicar en este vídeo. Lo primero que tenemos que entender cuando queremos analizar la conexión de paneles fotovoltaicos en serie es cómo se conectan entre sí. Y la conexión es relativamente sencilla, y es que para hacer una conexión de paneles fotovoltaicos en serie lo que vamos a hacer es enseriarlos, y para enseriarlos lo que vamos a hacer es conectar el positivo del primer panel fotovoltaico al negativo del siguiente panel fotovoltaico, el positivo de ese mismo panel al negativo del siguiente panel fotovoltaico, de forma que si tenemos 10 paneles, por ejemplo, iríamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, de igual forma que te estamos proyectando en la imagen de la pantalla. De esta forma, lo que conseguimos al realizar esta conexión de paneles fotovoltaicos en serie es lo que se conoce como un string solar o un string fotovoltaico. Ese string fotovoltaico, al final, su significado es una consecución de paneles fotovoltaicos conectados en serie. Luego, ¿cómo realizaremos la conexión de ese string fotovoltaico al inversor? Pues bien, cogeremos del positivo del último panel fotovoltaico y lo conectaremos al positivo del inversor solar, y del negativo del primer panel fotovoltaico y lo conectaremos al negativo del inversor fotovoltaico. Con esto lo que estaremos haciendo es hacer una conexión de paneles fotovoltaicos en serie y conectándolos al inversor. Como justo comentábamos hace unos segundos, la conexión es bastante sencilla. Sin embargo, entender exactamente cómo funciona o cómo va a funcionar luego ese string fotovoltaico es un poco más complejo. Y para poder entenderlo, nosotros vamos a identificar tres variables eléctricas clave en el panel fotovoltaico, que son la tensión, la corriente y la potencia. Y vamos a ver cómo afecta esta conexión de paneles fotovoltaicos en serie a esas tres variables. Pues bien, vamos a empezar con unas variables más importantes, que es la tensión. Y en cuanto a la tensión, o también conocido como el voltaje, tenemos que tener en cuenta que cuando vamos conectando paneles fotovoltaicos en serie vamos sumando tensiones, vamos sumando voltajes, de forma que si por ejemplo tengo 5 paneles fotovoltaicos conectados en serie y cada panel fotovoltaico tiene una tensión MPPT de 40 voltios, serán 40 más 40 más 40 más 40 más 40, o lo que es lo mismo, 40 voltios multiplicado por 5 paneles fotovoltaicos conectados en serie, 200 voltios. Pues bien, la tensión resultante de ese string solar en el cual tenemos paneles fotovoltaicos conectados en serie será de 200 voltios. Por otro lado, la segunda variable muy importante es la corriente. Y en cuanto a la corriente, aquí varía un poco. En corrientes no vamos a sumar corrientes, es decir, si tenemos 5 paneles fotovoltaicos y cada panel fotovoltaico tiene 10 amperios, la corriente resultante del string no va a ser 50 amperios. La corriente resultante del string va a ser igual a la corriente del panel fotovoltaico de menor corriente. Es decir, si tenemos 5 paneles fotovoltaicos conectados en serie y todos esos paneles fotovoltaicos tienen una corriente de 10 amperios, la corriente resultante de ese string fotovoltaico va a ser 10 amperios. Si por el casual tuviéramos 5 paneles en serie
donde vamos a ponerle que 4 paneles fotovoltaicos tienen una corriente de 10 amperios y luego resulta que hay uno que tiene una corriente de 9 amperios, la corriente resultante de ese string fotovoltaico serían 9 amperios. De esta forma, bajo ese ejemplo que hemos planteado, si tenemos 5 paneles fotovoltaicos donde tenemos 40 voltios en todos los módulos solares y tenemos 10 amperios en todos los módulos, excepto uno que tiene 9 amperios, la tensión y corriente resultantes de ese string solar van a ser 200 voltios, que eran 40 por 5, y la corriente resultante es la corriente del módulo de menor corriente, 9 amperios. Y es de aquí donde vamos a extraer la conclusión de la tercera variable, que es la potencia. Y no nos sirve con ir sumando potencias de cada módulo individualmente, sino que tenemos que calcular primero la tensión resultante y corriente resultante, y luego posteriormente la potencia del string solar será el producto de tensión resultante por corriente resultante. De forma que, volviendo al caso anterior, si teníamos que la tensión resultante eran 200 voltios y teníamos que la corriente resultante eran 9 amperios, la potencia resultante del sistema va a ser 200 voltios por 9 amperios, 1800 vatios. Por hacerte un breve inciso, si en lugar de hacerlo de esta forma lo hubiéramos hecho a la inversa y hubiéramos hecho, vale, sabemos que cada panel fotovoltaico tiene 40 voltios y 10 amperios, son 400 vatios, excepto uno que tiene 40 voltios y 9 amperios, que son 360 vatios. Si hubieras sumado potencias, lo que hubieras obtenido es 400 por 4, 1600 más 360, 1960 vatios de potencia, cuando esa no va a ser la potencia resultante real de ese string, sino que la potencia resultante real de ese string va a ser la que hemos calculado anteriormente, producto de esas pérdidas que se producen por tener una corriente resultante inferior a la corriente nominal del resto de paneles fotovoltaicos. A esa diferencia que se puede ver es lo que también se le conoce como mismatch. Por otro lado, cuando tenemos paneles fotovoltaicos conectados en paralelo, la forma de configurarlos o la forma de conectarlos cambia por completo. Y en este caso no vamos a seguir la misma secuencia que comentamos anteriormente. En este caso lo que vamos a ir haciendo es, oye, si tengo dos paneles fotovoltaicos en paralelo, positivo de un panel con positivo de otro panel y negativo de un panel con negativo de otro panel. Si tengo, por ejemplo, 4 paneles fotovoltaicos en paralelo, positivo de un panel con positivo del otro panel, con positivo del otro panel, con positivo del otro panel. Y lo mismo con los negativos. Negativo de un panel con negativo del otro, con negativo del otro, con negativo del otro. Y luego realizaremos la conexión del positivo de esa configuración de paneles con el positivo del inversor solar y el negativo de esa configuración de paneles con el negativo del inversor fotovoltaico. En cualquier caso, no es común realizar configuración de paneles fotovoltaicos en paralelo, sino que lo común es hacer un string fotovoltaico compuesto por paneles fotovoltaicos en serie y luego a ese string fotovoltaico ponerle en paralelo otro string fotovoltaico o otros 3 o 4 strings fotovoltaicos. En cualquier caso, eso vamos a mencionarlo justo a continuación. En el caso de la conexión de paneles fotovoltaicos en paralelo, como te mencionábamos antes, el cálculo de variables eléctricas varía significativamente. Y es que en este caso, cuando tenemos paneles fotovoltaicos conectados en paralelo, las corrientes sí que se suman y sin embargo la tensión resultante es igual a la tensión del panel fotovoltaico con menor tensión. De forma que si tenemos esos 5 paneles que mencionábamos antes de 40 voltios y 10 amperios y en lugar de tenerlos en serie los tenemos en paralelo, tendríamos que la corriente resultante sería 10 amperios más 10 amperios más 10 amperios más 10 amperios más 10 amperios. En total, 50 amperios. Mientras que la tensión resultante, si la tensión de cada uno de los paneles es 40 voltios, la tensión resultante de esa conexión de paneles solares en paralelo sería también 40 voltios, porque las tensiones no se suman cuando están conectados en paralelo. Cuando analizamos instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo residencial, lo más común es tener únicamente configuraciones de paneles fotovoltaicos en serie. Veas el caso, por ejemplo, de que quieres hacer una instalación de 4 kilovatios y para ello utilizas 10 paneles fotovoltaicos de 400 vatios y los conectas a un inversor. Pues bien, lo normal es realizar una única conexión de paneles fotovoltaicos todos en serie, uno en serie del otro. Sin embargo, cuando ya nos vamos a sistemas un poco más grandes y estamos hablando, por ejemplo, de una instalación fotovoltaica industrial de 200 kilovatios, en ese caso la configuración ya cambia. Y partiendo de la base, por ejemplo, de que utilicemos paneles fotovoltaicos de 500 vatios. Hay una configuración muy típica, por ejemplo, sería realizar 20 paneles fotovoltaicos en serie de 500 vatios, con lo cual eso nos daría una potencia por string de 10 kilovatios y luego tendríamos que tener pues 20 strings en paralelo para conectarlos a ese inversor string de 200 kilovatios, o luego se podría también subdividir. Pero en ese tipo de configuraciones es cuando ya empezamos a ver mezcla de paneles fotovoltaicos en serie. La configuración típica es vamos formando series de paneles fotovoltaicos en serie, para la redundancia, y luego esos strings los vamos configurando en paralelo. De esta forma, con las series o con los strings llegamos a la tensión necesaria para trabajar en el punto de máxima potencia del inversor que nos está solicitando el inversor, y luego conforme vamos añadiendo más strings en paralelo vamos aumentando la corriente para tener una potencia resultante todavía superior. Para simplificar y hacer un ejemplo relativamente sencillo, vamos a coger paneles fotovoltaicos de 400 vatios y son paneles que tienen 40 voltios y 10 amperios, igual a lo que veíamos antes. Pues bien, si yo tengo una configuración de 20 módulos en serie formando un string,
tendría que multiplicar 40 voltios por 20 y eso son 800 voltios. Con lo cual, cada string fotovoltaico tiene una tensión resultante de 800 voltios y como la corriente permanece constante, serían 800 voltios y 10 amperios. ¿Qué ocurre? Que si ahora añado 20 strings de estos en paralelo, la tensión resultante de ese array fotovoltaico de 20 strings en paralelo va a seguir siendo 800 voltios. Sin embargo, ahora la corriente sí que la voy a multiplicar. Con lo cual, si tenía que cada string tiene una corriente de 10 amperios y lo multiplico por 20, voy a tener una corriente resultante de 200 amperios. De forma que, como resumen de ese sistema conformado por 20 paneles fotovoltaicos en serie y luego 20 strings de estos en paralelo, tendríamos una tensión y una corriente resultante de 800 voltios y 200 amperios, que si lo multiplico me darían 160 kilovatios. Pues bien, en el caso de los microinversores cambia por completo la película. Y es que, si recuerdas, cuando hablamos de microinversores, estamos hablando de que cada microinversor va conectado a un panel fotovoltaico. Como mucho también, con tecnologías como por ejemplo los de AP System, tenemos dos paneles fotovoltaicos conectados a un mismo microinversor. Pero no tenemos configuraciones externas donde tengamos que conectar 5, 6, 7, 10 paneles solares en serie para conectarlos en el inversor, sino que aquí va mucho más individualizado. De forma que cada microinversor tiene su panel fotovoltaico o sus dos paneles fotovoltaicos. En el caso de que vaya para dos paneles fotovoltaicos, tendrá dos entradas independientes y ya luego de la salida del microinversor conectamos a una barra de AC común. Pero en este caso se perdería bastante lo que se conoce como configuración en serie y en paralelo. ¿Por qué? Porque directamente conectamos panel fotovoltaico con microinversor y ya luego la salida del microinversor es lo que conectamos a ese bus común de AC, que luego ya entraremos a nuestro cuadro eléctrico con las protecciones correspondientes. Por cierto, si tienes algún tipo de duda a la hora de realizar tu distribución de paneles fotovoltaicos en serie o en paralelo, te recomendamos que nos lances cualquier tipo de pregunta que tengas a través del mail de soloprofesional.es o incluso directamente que lo dejes aquí abajo en los comentarios y tan pronto como lo leamos lo responderemos y te ayudaremos en esa duda en concreto. Pero también recuerda que tienes disponible una gran variedad de paneles fotovoltaicos de muy alta calidad, también de inversores de las mejores marcas, como estamos hablando de inversores de Huawei, Fronius, inversores top, y también de microinversores como marcas AP System, como marcas Enphase, que son muy buenos para instalaciones residenciales y también esos inversores stream para instalaciones ya un poco de mayor tamaño. Dicho todo eso, te recomendamos que le eches un ojo al catálogo web si estás interesado en material fotovoltaico y también si tienes cualquier tipo de duda, como te comentábamos antes, déjala por los comentarios, envíanos un mail o pregúntanos directamente. Dicho todo esto, me despido por aquí. Si te gusta este tipo de contenido más didáctico, dale un buen like y también suscríbete al canal. Dicho todo esto, ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo.